Las ofrendas expiatorias. Aun cuando no vamos a comenzar a tratar de lleno con la ofrenda por de las transgresiones, que es el Corban Hashem, necesitamos saber que el capítulo 4 que menciona el Corban Hatat y el capítulo 5 con el Corban Hashem están ligados el uno al otro, ya que juntos definen un nuevo aspecto de sacrificio completo de Mashiach, ¿no es cierto? Los dos son llamados en conjunto sacrificios expiatorios, así que ahora vemos otra clase de sacrificios, porque los dos están diseñados para expiar los pecados. Además, están también ligados con el comienzo del capítulo 6, del 1 al 8, que en verdad son continuación directa del capítulo 5, que viene justo después antes de que empiecen las leyes de las ofrendas. Vamos a estudiar la sutil diferencia entre estas dos ofrendas porque trae bastantes dolores de cabeza a muchos, ¿sí? Desde la perspectiva de las escrituras las vamos a tratar de ver más allá de las interpretaciones humanas. La palabra traducida mayormente como pecado, digo mayormente porque hay otras, es hatat, ¿sí? Que deriva de la raíz hatá, que significa literalmente errar, errar en el blanco. Si el pecado es un erro, es desviarse de la línea de Yahweh, cosa que ya hemos estado estudiando. Y la palabra hebrea para culpa, o lo que se traduce a veces como transgresión, ¿no? Estamos hablando de de las traducciones que a nosotros nos llegan, ¿no? Esta palabra es asham. Que significa culpa, normalmente derivada de la raíz ashan, que se escribe prácticamente igual. En hebreo la palabra abom se traduce también como pecado, ¿sí? Aunque mejor sería traducirlo como iniquidad. Necesitamos tratar nosotros de empezar a diferenciar una palabra de otra, porque aunque a veces puedan ser sinónimos, muchas veces no lo son y están siendo utilizadas de una forma u otra. No es lo mismo decir pecado como error, ¿sí? Que abón como iniquidad, ¿no es cierto? Son dos conceptos que son diferentes. Una cosa es cuando uno erra al blanco, se sale de la línea, está haciendo una cosa equivocada ciertamente, y otra cosa es cuando a eso se lo llama iniquidad, que ya implica una transgresión un poco más profunda, ¿no es cierto? Una maldad, una cuestión de maldad intrínseca, más que va más de acuerdo a nuestra forma de ver al pecado, ¿sí? Esta palabra abón viene de la raíz aba, que significa literalmente retorcer o torcer algo, ¿sí? En torsión, figuradamente, entonces cometer iniquidad, o sea, hacer lo malo, que es una cosa torcida de lo que está correcto, ¿sí? Y así se lo implica, a veces se lo traduce como pecar también. O sea, cuando pecamos, erramos al blanco, ¿sí? Eso produce culpa y nos hace culpables al mismo tiempo. Produce culpa a veces en el creyente sobre todo, en algunos no produce nada, ¿no es cierto? Pero produce culpa y al mismo tiempo nos hace culpables. Desde nuestro punto de vista, nosotros sentimos culpa, sí tenemos el ruaj dentro. O desde el punto de vista del Padre, nosotros nos convertimos en culpables, ¿sí? Los pecados pueden ser intencionales o no. A pesar de que ambos producen el estado caído de pecado, o sea, estamos en ese estado caído de cualquier manera y nos hace culpables, ¿sí? Esto es en diferente medida. Los sacrificios de Baikra proporcionan cobertura para estos pecados. Esa cobertura es el equivalente a lo que conocemos como expiación. Vamos a estar viendo un poco acerca de las palabras que son utilizadas, porque es importante que veamos esto, porque nosotros a veces leemos directamente desde nuestras traducciones y si se hacen una comparación entre diferentes versiones, van a ver que utilizan palabras diferentes y a veces esto se queda bastante confuso. Pero si vamos a los originales, bueno, en el original se usó esta expresión, así que hay que usar esta expresión en todas las veces que se repita, ¿no es cierto? No se puede estar cambiando de palabra porque queremos, simplemente para no ser repetitivos. Vamos a ver que Yahweh nunca disponibiliza en su sistema de sacrificios una salida para el pecado intencional y del cual la persona no se arrepiente, ¿sí?
pero sí para los pecados cometidos por hatat, o sea, pecados cometidos por error, mala comprensión, o lo que sea, inclusive por nuestra raíz de pecado, como vamos a ver, siempre que haya arrepentimiento. Sin esa condición no hay perdón bajo ningún concepto. Esta diferencia es sumamente importante, porque lo que aquí vemos es que el pecado imperdonable del que hablaba Yahshua, que también permanece activo bajo la gracia, ¿sí? Porque si hubiera pecado imperdonable, está bajo la gracia supuestamente de lo que el cristianismo llama, es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, como sabemos, es decir, negarse a arrepentirse. Esa es la cuestión, negarse a ir al Ruach a buscar lo que se tiene que buscar, ir a buscar el perdón, justamente. Negarse a aceptar la salvación dispuesta por el Padre en el Hijo. Para allegarnos al Hijo, lo primero que tenemos que hacer es un cambio completo de actitud, o sea, arrepentirnos de todo lo que hicimos, ¿no es cierto? Es necesario, entre todos, el arrepentimiento de haber cometido una falta para poder recibir la cobertura. Ciertamente no puede perdonarse al que no se arrepiente, ¿sí? Porque ni siquiera se acercará con la ofrenda correcta. O sea, esa persona continúa bajo su propia postura. Y esa es la cuestión que nos explica el Padre a través de estas ofrendas expiatorias que vamos a estar estudiando a seguir, ¿no es cierto? Por eso las Escrituras aseguran muchas veces que los hombres oran mucho, ayunan, hacen sacrificios y ofrendas y Yahweh no los recibe. Yahweh se la pasa diciendo esto, hicieron aquello, no los escuché, no los voy a escuchar. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque están haciendo rituales de propiciación. Cuando Él quiere que se arrepientan de sus pecados en primer lugar. Han sembrado mucho y han recogido poco, comen sin quedar satisfechos, beben sin saciarse, se visten, pero ninguno se calienta. Y el que gana algo, lo gana para bolsillo roto, dice Haggai en el capítulo 1. Sejarián en el 7 dice, dile a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y lamentaban en el 5º y en el 7º mes, todos estos 70 años, ayunaban para mi beneficio. En Yirmeyá dice, cuando ayunen yo no escucharé el clamor y cuando presenten ofrendas quemadas y ofrendas de comida no las aceptaré, los exterminaré con guerra, con hambre y con enfermedad. Ahí ya estaba bien enojado. En Jacob dice, piden y no reciben, porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Y en Osea dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Elohim más que holocaustos. O sea, que lo que el Padre quiere es el verdadero arrepentimiento de la persona, esa intención de cambiar, de haberse dado cuenta de que lo que se hizo estaba mal y no simple y sencillamente pagar una multa, digamos, ¿no? O sea, matar un animal para pagar esa multa. Esta es la eterna rebeldía del ser humano, sí que asegura saber cómo servir a Elohim a su propia manera y es siempre rechazado en su soberbia. Lamentablemente es una soberbia lo que está. Puede ser una soberbia ignorante, sí, puede ser una soberbia ignorante, pero Yahweh la sigue llamando soberbia, no llama dentro de la ignorancia, como vamos a ver, se está completamente tan pecador como el otro. Hay diferentes niveles de apreciación, sí, vamos a ver que hay diferentes niveles en los cuales se trata al pecado, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera no se deja de llamar pecado a lo que se ha hecho por ignorancia, se sigue llamando pecado también. Entonces, aunque hatat no significa literalmente ofrenda por el pecado, que es la expresión korban hatat, que la vamos a encontrar, muchas veces se nombra a la ofrenda misma simplemente llamándola hatat, por implicación, ¿no es cierto? Es decir, hatat puede indicar tanto el pecado como la ofrenda de pecado, porque Yahweh no los diferencia realmente. Yahweh no ve diferencia entre la ofrenda de pecado y el pecado que ha cometido la persona. Quiero que se entienda esto porque este es un concepto espiritual. Nosotros creemos que la ofrenda es un animal sacrificado, ¿no es cierto? Pero desde que le son impuestas las manos, ese animal se convierte en ese pecado que le ha sido transferido. En el plano espiritual, el animal ya no es un animal, ya no es una ofrenda de pecado, es el pecado. Acá está el pecado que cometiste. Vamos a materializarlo bien delante nuestro para que se entienda que no es un concepto abstracto como podemos llegar a tenerlos nosotros en nuestras mentes, sino que en el plano espiritual es una cosa real. Ese animal ahora ya se ha convertido en pecado. Esto es exactamente lo que sucedió con Yeshua cuando fue hecho pecado. A los ojos del Padre ya no era su hijo, era pecado.
¿sí? Que se entienda esto porque es importante para que comprendamos un montón de puntos que si no los vamos a pasar por encima livianamente como hemos hecho antes. Este pecado o error por desviación, ¿sí? O sea, salirse del blanco, salirse de la línea del Padre, es algo que le he mostrado a la persona y de la cual ella se arrepiente o debería. En todo el sistema de Yahweh, tanto si lo llaman de la ley como si lo llaman de la gracia, no existe perdón para quien no lo pide. Si no nos arrepentimos, no hay perdón, ni bajo la ley, ni bajo la gracia, porque las dos son la misma cosa. Este es el punto más fuerte que muchos contornean, ¿sí? Ayer y hoy, porque la gracia de Yahshua, como la llaman, ¿no es cierto? Que es la gracia del mismo Padre del Tanaj, y la llaman gracia como diciendo, ay, es para hacer lo que queremos, ¿no es cierto? En el que no es de esa forma, sigue sin perdonar a los rebeldes. Los rebeldes no son perdonados ni siquiera bajo la gracia. Hay condiciones para recibir la salvación de Yahshua. Hay condiciones para recibir ese perdón y esa reconexión con el Padre. Por supuesto que las hay, porque si no, no podríamos decir que no tenemos que pecar más, tenemos que esto, lo otro, ¿no es cierto? Seguiríamos pecando, estaría todo bien. Y no es así. Muchos han entendido literalmente esto que estoy diciendo y se han levantado realmente herejías en este sentido. Es necesario arrepentirse para pedir el perdón. Y si hay arrepentimiento, ciertamente la persona se humillará para presentar el ritual correcto, ¿sí? El sacrificio de su carne siendo entregada y va a dejar de cometer lo que sea que llevó a esa situación. El caso que fuera, el pecado que haya sido. Entonces la persona no va a ir a llevar solamente un animalito. Evidentemente para nosotros la cosa es otra. La cosa es un arrepentimiento sincero e interno, ¿sí? Y dejar de hacer lo que se estaba haciendo, porque si hay un simulacro de arrepentimiento, pero sigo haciendo lo que estaba haciendo, evidentemente algo no está funcionando. Y el Padre no va a aceptar ese falso sacrificio. Tanto ayer que cuando llevaban la manca y la coja y todo lo que Yahweh estuvo reclamando, ¿no es cierto? Como hoy, que se hacen las cosas espiritualmente hablando y por lo tanto se pueden ocultar más todavía a los ojos de la gente, Yahweh dice, yo no acepto eso. Tenemos también la palabra Asham, ¿no es cierto?, que mencionamos, que significa culpa, que también es derivada de la misma raíz Asham. El problema es que en los capítulos 4 al 6 vamos a encontrar, según las traducciones, que esas palabras se cruzan y se mezclan. A veces dicen culpa, a veces dicen pecado y traducen estas palabras de manera cruzada y esto vuelve todo muy confuso, ¿sí? Las dos son traducidas como pecado a veces o como culpa alternadamente, no tiene ningún sentido. No están respetando los originales. Si una palabra es una, usemos la misma traducción en todas las veces que aparece. Yo no voy a entrar en discusiones lingüísticas, pero a lo largo de nuestros estudios vamos a hacer nuestra propia traducción respetando los originales. Si en el original dice hatat, vamos a leer hatat y no vamos a leer hoy culpa y mañana pecado, ¿sí? Vamos a leer hatat y vamos a establecer las palabras que clave como traducción para que no confundirnos en ese sentido, ¿sí? Sobre todo en los casos que nos ocupan, que es lo que más nos interesa. Es muy importante para que podamos ver la interrelación que existe entre estas dos ofrendas de expiación, cosa que vamos a estudiar en breve. Entonces, ante la situación de una persona haber errado el blanco, o sea, haber pecado, ¿sí? Debía volver a alinearse, evidentemente. Una vez que había errado tenía que acertarle, por así decir, ¿no es cierto? Acertar al blanco volviendo al camino del Padre porque se había desviado a la derecha o a la izquierda. En hebreo existen varias palabras para arrepentimiento, ¿no es cierto? Que es la que más utilizada es nahan, que significa respirar fuertemente y implica un lamentarse que figura el arrepentimiento. Es una persona que se está lamentando, una persona que está removiendo esa cosa y se está lamentando de algo verdaderamente y figura el arrepentimiento. Esta palabra describe la posición de la persona en el sentido de su situación, cómo está posicionada esa persona. Sin embargo, en hebreo tenemos otra expresión, que es teshuvah, ¿no es cierto? Que la conocemos todos, derivada de la raíz primaria shuv,
¿sí? Aunque como tal no aparece en todas las escrituras. La palabra teshuvá en esa forma, bajo esa forma, no aparece, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrarnos que aparecen los verbos, ¿no es cierto? O sea, las palabras raíz en hebreo no existen verbos, son palabras raíz de las cuales surgen otras expresiones, pero la palabra abstracta, cuando digo yo me salvo, salvas, me salvemos, lo que sea, pero no existe salvación, por ejemplo, ¿no es cierto? Específicamente la palabra abstracta no siempre aparece en las escrituras, lo cual no quiere decir que no exista o que el concepto sea inventado, nada por el estilo. Teshuvá existe como concepto, ciertamente. Entonces, shuv significa volver, regresar, por lo que teshuvá no implica exactamente arrepentimiento, ¿sí? No quiere decir que estoy llorando por lo que hice equivocado, sino que significa regresar. Esto tiene mucho más que ver con que estamos arreglando un hatat, o sea que estamos arreglando un error y nos estamos enderezando nuevamente, ¿no es cierto? Estamos volviendo, y el volver es al Padre, evidentemente. Es la situación de una persona que debe dar un giro de 180 grados, que es en nuestro caso, porque nos fuimos completamente al otro lado y regresar a su fuente, que es para todos nosotros Elohim. El proceso de Teshuvá entonces involucra los siguientes pasos. El primer paso, arrepentimiento, y darse cuenta de la medida del daño que se ha hecho y lamentarlo sinceramente, darse cuenta de verdad, lamentarlo sinceramente. Cuando digo de verdad y sinceramente, digo que es una cosa que tal vez nosotros nos engañemos los unos a los otros, pero el Padre no lo engaña a nadie. ¿Sí? Él conoce los corazones, entonces es él el que aprueba al final de cuentas ese arrepentimiento, es él el que dice sí, este arrepentimiento sincero entonces es perdonado, no somos nosotros. En segundo lugar es la cesación, o sea, parar inmediatamente la acción perjudicial que se estaba haciendo. ¿Sí? Dejar de hacer o no hacer, ¿no es cierto? Depende, lo que fuere que estaba siendo errado. En tercer lugar, el tercer paso es la confesión, ¿sí? Articular el error y pedir perdón tanto a la persona dañada, si la hay, no siempre la hay, a veces sí directamente al Padre, pero en todo caso son las dos partes. Contra el Padre siempre pecamos, ¿sí? A veces, además, pecamos contra otra persona. Entonces, en ese caso, bueno, se hacen las dos partes. En el paso 4, la restauración. Si ha habido daño a terceros, cosa que también no siempre hay, es necesario repararlo según está prescrito en la Torá. Este es un paso que no siempre sucede también. En el quinto paso es la reconciliación. La reconciliación puede o no darse con el tercero damnificado, pero ciertamente debe ser restaurada la relación con Elohim, regresando a él por medio de todos los pasos juntos. La restauración es con el Padre, la reconciliación básica es con el Padre. A veces no se da la reconciliación entre las partes por uno u otro motivo. Por la reconciliación con el Padre tiene que estar la tentativa en todo caso y tiene que haber sí o sí la reconciliación con el Padre. ¿Qué implica esa reconciliación? Que todos los pasos previos fueron dados y fueron verdaderos, ¿sí? O sea, él, como dije, él sabe lo que está en el corazón de la persona, de manera tal que ahí se ve como si el Padre lo ha aceptado o no. Las personas, nosotros como seres humanos podemos ser completamente imperfectos en ese sentido. Y el sexto paso es la resolución. Este paso generalmente se lo olvidan siempre debajo de la alfombra, ¿sí? Es hacer un firme compromiso de no repetir la cosa en el futuro. Pero este compromiso no es un compromiso de palabras. Yo prometo que no lo voy a hacer más. ¿Tá? Como lo hacen los nenes y dicen esas cosas y 5 minutos después están transgrediendo lo mismo que ellos acaban de prometer. La cuestión es una firme resolución. La cuestión es una cosa de esfuerzo. Me tengo que esforzar de ahora en más por no hacer eso. La cuestión no es prometer no lo voy a hacer más, sino me tengo que forzar a partir de ahora para dejar de hacer eso, porque nosotros no podemos prometer, ¿no es cierto? Abba dice que no prometamos, que no juremos y todo lo demás, sino que sí nos dispongamos a dejar de lado lo que sea. Sí, puede ser una conducta, puede ser una cosa que se estaba haciendo, una acción, puede ser muchas cosas. La cuestión es de comprometerse internamente a de una u otra forma dejar eso, arrancarlo, erradicarlo, y eso es justamente cortar la carne. Antiguamente estos pasos se daban arrepintiéndose del acto cometido, o sea, darse cuenta, ¿no es cierto? Ese es darse cuenta en el cual el Padre nos expone las cosas. Ese es el momento en el cual Él nos expone. Y si nos arrepentimos, ahí estamos colaborando con lo que Él
hace. Si lo miramos así y no decimos nada, no estamos arrepentidos, evidentemente. Y esto debía llevar a parar de cometer lo que fuese, que confesar finalmente el daño cometido. Después había que ir al templo y llevar su sacrificio por la culpa y por el pecado, y otras ofrendas si lo deseaba, ¿sí? Una ofrenda de paz, por ejemplo, podía ser llevada también para reconciliarse con el Padre y ser restaurado a su posición de pureza espiritual, porque eso es lo que hacían los sacrificios en el templo. Finalmente, la persona debía comprometerse internamente a dejar de cometer ese pecado. Yahweh dice, habló a Moshe diciendo, háblale así al pueblo israelita. Esto está en el comienzo de Vayikra, en el capítulo 4. El Pasuk 1 comienza siendo claro que lo que está a punto de suceder cuando ya entramos en el capítulo 4 era todavía una orden de Yahweh para Moshe. No es una proclamación que se está haciendo delante del pueblo. Nosotros vemos que en Vayikra tiene muchos tiempos, en realidad no es Vayikra, es toda la Torá, ¿no es cierto? Los 5 libros tienen y se repiten, ¿no es cierto? Uno dice, ¿qué repetitivo? No es repetitivo. Son diferentes tiempos en los cuales se narran las cosas y también hay diferencias, como ya las hemos notado, que son importantes en cada uno de los relatos, ¿no es cierto? Acá lo que se está hablando es una cosa que Yahweh estaba diciéndole a Moshe, pero todavía no había llegado al pueblo, ¿sí? Va a llegar en su momento. Entonces, esta no era una proclamación por parte de la persona en autoridad, de Moshe al pueblo, sino que era el propio Elohim hablando con su autoridad delegada, que era Moshe. Y el Pasuk 2 nos dice que el Hatat tiene que ver con la purificación del creyente de los pecados sin intención. Cuando alguien incurre en culpa inadvertidamente con relación a cualquiera de los mandamientos de Yahweh, en cuanto a las cosas que no deben hacer, si hace una de ellas, y así continúa, ¿no es cierto? Ahora bien, acabamos de mencionar los principios y patrones que estaban siendo establecidos en los primeros 3 sacrificios de Vayikra, ¿sí? Que son los que ya estudiamos, y cómo estos continúan vivos en el resto de las escrituras, ¿sí? Hasta el ministerio y el propósito de Mashiach, cómo los vemos repetirse de muchas formas. El Hatat, que es el 4 sacrificio, trae a la luz otro aspecto de la naturaleza del pecado en el hombre, que es su efecto en él y el ataque a la santidad de Elohim que este pecado provoca. El problema principal con el pecado es que puede destruir, como ya lo dijimos, la relación entre el hombre y Elohim, porque nos saca de la línea, nos desalinea con el Padre y nos deja sin shalom. Por lo tanto, si nosotros nos salimos, dejamos de tener la shalom, dejamos de tener las bendiciones, porque las bendiciones son justamente estar en una relación viva con el Padre. Esa es la bendición. Y eso está hasta... me perdí, perdón. Estuve mal. Me perdí. Presenta otro aspecto de la naturaleza y nos deja sin shalom, perdón. Entonces, el pecado lo que hace es que presenta un peligro mucho mayor con relación al pacto que Elohim creó para que el hombre pudiera vivir en paz, en shalom con él, ¿no es cierto? La shalom a la cual nos referimos aquí no es esa paz superficial que conocemos nosotros, a la cual ya vamos a estar tranquilos, relajarnos un poco o cosas así, como cuando el bebé deja de llorar y se duerme y decimos finalmente tengo paz. Esa sensación no es la shalom a la cual uno se refiere en las escrituras. Mashiach dijo que era otra cosa diferente. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. La shalom que Mashiach nos da no es una sensación o un sentimiento de relajación, sino una posición alineada con el Padre. Esa es shalom, no es una cosa que uno sienta como, ay, estoy en paz, que esto, que lo otro. No pasa por ese lado, porque es una cosa que se entiende, se percibe en el Ruach. Estamos perfectamente ordenados con él, por el trabajo de Mashiach, no por nosotros. No estamos ni desviados a derecha ni a izquierda. Entonces tenemos esa posición de perfección porque estamos revestidos de su justicia, ¿sí? Y esa trae la shalom de Yahweh, la certeza de estar en la postura correcta. No tenemos enemistad con el Padre en ese momento. Esto no es una cuestión de relajación en fe, sino de posicionamiento en emuná, que es una certeza. Es mucho más que lo que es el concepto de fe
occidental que muchos tienen. El pecado trae consigo consecuencias que muchas veces son involuntarias, son imprevistas y a veces no tienen ninguna solución, como en el caso de un accidente, por ejemplo, ¿sí? Pero la peor de las consecuencias para el hombre es que el pecado precipita la ira, lo que llamamos ira de Elohim. Muchos creyentes dicen algo como yo no creo en la furia de Elohim, o bien yo no quiero escuchar sobre la furia de Elohim, que esa es la verdadera la situación de esa gente. En verdad, acerca de este punto tenemos que recolocar también las cosas en su lugar, como acabamos de hacer con el concepto de Shalom. Hemos visto que esa paz deviene de estar de acuerdo, o sea, estar alineados con Yahweh. De estar de acuerdo con Él quiere decir que pensamos las mismas cosas, que estamos completamente en la misma línea. Es decir, seguir sus preceptos en principio. Seguir sus preceptos tienen que estar metidos dentro nuestro, porque por eso Él los quiere grabar en nuestro corazón. Eso nos trae Shalom, que también es llamado en las Escrituras de bendición. Y solo podemos recibir las bendiciones del Padre cuando nos colocamos en el lugar por Él determinado para las bendiciones. Como dicen Devarim, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si le haces caso a la palabra de Yahweh tu Elohim. Es tan simple como eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que cumplir con todo lo? No. No, porque Él dice misericordia quiero y no sacrificios. De manera tal que lo que yo tengo que hacer es mucho más que cumplir las cosas externas, sino cumplirlo internamente y permitir que Él grabe en nosotros esa ley. Obtener las bendiciones, como podemos ver, no se trata de forzarse entonces en ser bueno, portarse bien, ni siquiera en guardar mandamientos sin tener el corazón dispuesto, porque entonces no hay una concordancia, ¿sí? Solo se hace algo por obligación, por mandato. Se trata simplemente de estar alineados con Él en naturaleza, ¿sí? En no desear lo que Él no desea, desear únicamente lo que Él desea y aborrecer lo que Él aborrece. Ya lo contrario, es decir, salirnos de ese alineamiento con Él implica obviamente la maldición. Pero si no obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, se realizarán y ahí empieza la larga lista. A esto nosotros lo llamamos castigo, pero el Padre lo llama consecuencia, realmente. Si meto la mano en el fuego, me quemaré. Si meto la mano en el agua, me mojaré. ¿Sí? No hay castigo alguno en estos dos hechos. ¿Sí? No le puedo acusar al agua o al fuego. Hay simples consecuencias directas a determinadas acciones. Pero si me quemo, probablemente sentiré mucho dolor, ¿no es cierto? Y entonces estableceré una relación negativa entre la causa y el efecto. Voy a aprender, vamos a decirlo así. Pero como nuestra carne nunca se acusa a sí misma, diremos que Yahweh se enoja, tiene furia, ira, etcétera. No decimos que el fuego se enoja, ¿no es cierto? No decimos que el fuego nos quemó porque estaba enojado. Sin embargo, el Padre lo decimos. Y trasladamos a Él nuestros sentimientos y comportamientos humanos defectuosos. O sea, le imputamos a Él la ira humana, a la forma humana. La ira de Yahweh no tiene nada que ver con un enojo o rabia humano, sino con el hecho de que la perfección destruye toda imperfección. Ese es el punto. Si hubiera imperfección, la perfección desaparecería, por eso Yahweh es fuego consumidor. De todo pecado e imperfección, no, o sea, de las cosas que no están alineadas con Él, ¿sí? Las cosas que reflejan su perfección. Entonces, tenemos que en las Escrituras un lenguaje como el que usaría un padre con sus hijos pequeños. Literalmente, nosotros tenemos que entender esto, que las Escrituras están hechas con un lenguaje realmente muy infantil, por así decir, o muy para mentes infantiles. Por eso Yahshua decía que teníamos que hacernos como niños. Para advertirles de no hacer ciertas cosas o de hacer otras. Un lenguaje que ellos puedan comprender, que les dice lo que deben hacer y lo que no, para no enojar, entre comillas, a su padre. Sin embargo, hasta los padres humanos utilizan el mismo lenguaje, tanto para establecer reglas de comportamiento como para evitar que sus hijos corran peligro. Así el padre puede asegurar que un determinado comportamiento negativo lo va a enojar, ¿no es cierto? Pero también que si llega a tocar un enchufe, él se va a enojar.
con el bebé, ¿no es cierto? Usa este lenguaje porque el niño no tiene la capacidad de comprender la diferencia. ¿A quién le decimos? A un bebé chiquito le decimos no se toca porque papá se enoja y entonces le pegas en la mano y el nene entiende que eso está relacionado, ¿no es cierto? La ira de papá o el enojo de papá, el chirlo que recibo, como con un castigo, como con una consecuencia. Por supuesto, cuando crezca va a entender que es una consecuencia de meter los dedos en el enchufe y tocar la electricidad, no que papá se enoja. Pero no establecemos este razonamiento en cuanto a las cosas del padre, ¿sí? Entonces, nuestro padre sabe que a nuestra carne todo lo que trate de su eliminación y sometimiento al madero la coloca en oposición directa a él. En este sentido, y porque la humanidad continúa siendo infantil, por más que insista en jugar al adulto y porque insiste que destruye todo lo que toca, también ha sido prácticamente imposible para el hombre ver que no se trata de que tenemos un Dios malo en el Tanaj y un Dios bueno en el Berihadashá, que ha sido una de las conclusiones erróneas que han seguido. Han conseguido ver la diferencia entre los conceptos que se manejan en estos dos arquetipos, por así decir, ¿no es cierto? Porque se los hace de una forma simbólica, ¿sí? Pero por no conocer a su creador, justamente, han determinado que se trata de dos personas diferentes, ¿sí? Así los han separado completamente, cuando lo que estamos viendo es el mayor problema humano, es nuestro mayor problema, en su incapacidad realmente el ser humano no consigue equilibrar justicia con misericordia. O todo es seamos muy amorosos y entonces se perdona todo o se deja todo de lado y se pisotea la justicia, o aplicamos la justicia y no hay misericordia, y no hay amor y no hay nada. Nosotros somos desequilibrados por naturaleza, nos vamos de un extremo del péndulo al otro. Y el Padre siempre y en todo equilibra las dos cosas. Por eso es ese eje central, ¿no es cierto? El eje de la menorá justamente. Yahweh puso al hombre estos dos aspectos primordiales de su persona, ¿sí? Para que el hombre comprendiera que él, siendo perfecto, no puede aplicar la misericordia de su perdón simplemente transgrediendo su justicia como por decreto divino, por capricho personal, ¿sí? Como hacen los políticos. No que no tenga el poder y la soberanía, por supuesto que lo tiene, ¿sí? Sino que él mismo es la justicia. ¿Y qué hace la justicia? Injusticia. Decretos presidenciales, ¿no es cierto? Liberación de, hoy este es el año en que liberamos a todos, así no. Él determina, sí, que hay un año de liberación, pero no es cualquier día ese año de liberación, no es un jubileo, ¿no es cierto? Entonces él ha determinado pautas que él mismo respeta porque son parte de su naturaleza. Su justicia y su misericordia tienen que estar satisfechas las dos partes. Faltar a ella arbitrariamente, aun cuando su amor desee dar el perdón, porque él desea realmente, simplemente lo destruiría, porque él no puede pasar por encima de su justicia sin autodestruirse. En el momento en que él ejerciera su poder arbitrariamente por capricho, solo porque lo tiene, porque realmente lo tiene, se destruiría a sí mismo. Y él no es siquiera capaz de hacer eso, porque está más allá de su ser mismo, de su esencia, ¿sí? Entonces, qué diferente es el pensamiento del Padre al de nosotros sus hijos, ¿no es cierto? Que nos movemos siempre tan valientes entre nuestros deseos y justificativos, y que para nosotros está todo bien, ¿no? Esta falta de comprensión ha llevado a muchos a no desear creer en un Elohim que castiga, ¿no es cierto? A sus ojos castiga, porque esa es la otra. Cuando en verdad lo que están negando es a asumir las consecuencias de sus propios actos, algo que no le permitirían ni siquiera a sus propios hijos. Si sus hijos se rebelaran de esa forma, ellos serían los primeros en indignarse, y sin embargo lo hacen con su padre. El hombre es desequilibrado, ¿sí? Y por eso no consigue ser al mismo tiempo misericordioso y justo, y en su pequeñez disminuye al Eterno, lo pone a su nivel. Como yo no alcanzo las uvas, las bajo para que, digo que son feas, son malas, o que no se pueden comer o lo que sea. Les rebajo las cosas para no sentirme tan impotente, y eso es un problema de la autojusticia. Pero comprender esto
al contrario de lo que muchos creen, o sea, que es necesario asustar a la gente, utilizar tácticas de miedo para que obedezcan, porque si no todos se van a hacer rebeldes, ¿sí? O para que se porten bien. Cuando el hombre descubre que su padre es tan amoroso que no será jamás injusto, lo que lo vuelve absolutamente confiable, porque eso lo hace confiable, que no sea injusto solo para... eh, darle el gusto a alguien, pero que tampoco permitirá que nadie nos arrebate de su mano, entonces el hombre empieza a vislumbrar el verdadero carácter del padre Yeshua, un carácter que él trató tantas veces, al parecer infructuosamente, de mostrarnos. Porque hasta ahora la mayoría no lo ha visto. Insisten en irse de un extremo al otro extremo, cuando lo que hay que hacer siempre es el correcto medio. Ahí es donde está el padre. Sí tiene estos dos aspectos, pero ¿saben dónde están estos dos aspectos? Acá en el medio. Están juntos. En el padre están unificados. En nosotros están en cualquier lugar, evidentemente. Entonces, cuando decimos que Elohim derrama su furia en juicio y que por lo tanto él no es un Elohim de amor y perdón, porque hay gente que dice eso, entonces yo temo que nos esté comprendiendo la verdadera naturaleza del pecado y sus consecuencias. No se trata de amenazas, ¿sí? Sino de consecuencias inevitables, como ya dijimos, meter la mano en el fuego quema, el agua moja. De la misma manera que con los elementos naturales, el que peque morirá, dice el Padre. Esa fue la causa-efecto determinada. El pecado mata, acabó. ¿Sí? El fuego quema, el pecado mata. No hay sentimientos implicados en estas cosas. Todo lo que contenga la muerte no puede estar en contacto con la vida. Aquí no hablamos de furia en cuanto a la rabia como nosotros experimentamos, ¿sí? Ni mucho menos de odio, lo cual es una cosa que es imposible con el Padre, ¿no es cierto? Sino de una imposibilidad absoluta de convivencia con estos dos conceptos al mismo tiempo. Donde hay vida no puede existir la muerte, donde hay luz no existen tinieblas, donde hay Elohim no hay pecado, y el yin y el yang son una payasada. Eso es lo que dice nuestro Padre. De manera que si nosotros estamos en esta desconfortable situación en la cual reunimos todos los requisitos de muerte, pecado y tinieblas como tenemos, ¿no es cierto? Ciertamente estamos en problemas con Elohim. Somos tinieblas, por lo que la luz nos destruye. Pero gloria a Él que en su misericordia suprema decidió levantar todo un plan y consumarlo a fin de darnos nueva vida a pesar de nosotros mismos. Porque es a pesar de nosotros mismos, porque nosotros hasta de que nos salven nos rebelamos. Él ejecuta ese plan por completo y también ha establecido una serie de regulaciones para que podamos estar en su presencia, ¿sí? Aunque no en plenitud aún, como ya sabemos, no insistamos porque nos seguimos estando en parcialidad. Mientras vamos en el camino, de cualquier manera, Él estableció formas por las cuales podemos estar en contacto con Él, ¿sí? Parte esencial de estas regulaciones son justamente los sacrificios y ofrendas, muy especialmente el Corban Hatat que vamos a estar estudiando. Cuando digo estos sacrificios y ofrendas, evidentemente estoy refiriéndome a su aplicación espiritual actualmente hoy.